Al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, si después de perder en el Estado de México tan gacho y ganar tan bien y tan fácil en Coahuila con la alianza, seguía el pacto entre los tres partidos, con el PAN y el PRD. Y después de echarle, ya sabe, de darme la vuelta, echar choros, esquivar las preguntas, hacerse el que la Virgen le habla, como buen priista, medio contestó. Y ayer fue esto lo que me dijo sobre la actitud que tuvo el gobernador del Estado de México durante la campaña y el domingo. Vamos a ver lo que me dijo ayer Alejandro Moreno. El PRI tiene más embajadores en la 4T que gobernadores. ¿Veremos como embajador Alfredo del Mazo, presidente? Cada quien asumirá su responsabilidad. Quedó claro el comportamiento del titular del Poder Ejecutivo en el Estado de México, que la ciudadanía y la militancia priista hoy cuestionó muchísimo, pero lo hemos dicho. ¿Tú qué dices? ¿Rindió la plaza, presidente? El apoyo del Consejo Político Nacional, la sanción es la expulsión del partido, porque no pueden tener una actitud donde le den la espalda a la militancia que los llevó a ganar las elecciones. Yo creo que en los hechos está el comportamiento de cada uno. ¿Alfredo del Mazo rindió la plaza y tú lo expulsarías del PRI? No, hay que dejarlo como es. El comportamiento de cada uno de los actores políticos del PRI o de cualquier partido están a la vista de todos. El comportamiento de Alfredo del Mazo está a la vista de la militancia priista, un alejamiento de la militancia, aunque respete su posición y que respete la ley, pero quedó claro, no hubo un acompañamiento, no hubo un acercamiento, y esto verdaderamente es lamentable. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en una emisión más de las Crónicas del Chairo. Nos encontramos a 6 de junio del 2023. Alito Moreno sumamente encabronado, pidiendo por el amor de Dios lo que en todo este tiempo ellos han estado reclamando a las corcholatas, por así decirlo. El por qué se meten, el por qué acompañan, el por qué pues van a los diferentes estados, el por qué acompañan a los candidatos, para que vean que es un crimen de estado. Esos mismos personajes que reclaman a su gobernador actual todavía, a Alfredo del Mazo, lo que ellos reclaman. Me explico, la doble moral y, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, su verdadera doctrina es la hipocresía. Acuérdense, reclaman el por qué las corcholatas o los diferentes personajes de la Cuarta Transformación acompañan a los diferentes candidatos, y ellos reclaman a diestra y siniestra, en público, en todos los diferentes canales y entrevistas, el por qué a ellos, sus candidatos, simplemente no los acompañan. Ustedes díganme. Jesús Zambrano es el presidente nacional del PRD. Jesús, como siempre, gracias por tomarme la comunicación. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nacho, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Muchas gracias. Jesús, ¿qué opinas de esta reacción que tuvo el presidente del PRI respecto a Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México? Pues mira, yo creo que es compartida por muchos dirigentes, militantes, no solo del PRI, sino de los partidos que coincidimos ahí en ir juntos en la coalición. Y por eso yo creo que se desataron muchas suspicacias desde antes de que ya estaba entregada la plaza, antes incluso de que empezaran las campañas. Muchos advertían de que para qué íbamos si ya estaba entregada la plaza por del Mazo, etcétera. Pero nosotros no elaboramos, no diseñamos ni ejecutamos las estrategias en función de ver si ya alguien por ahí a nombre de la sociedad entregó o no la plaza, y por eso participamos. Yo creo que Del Mazo no hizo nunca nada para disipar esa versión. Ok, te quiero preguntar algo que a mí me surgió como parte de la reacción, presidente, porque ustedes acusaban una elección de Estado
en el Estado de México. Pero le critican a Alfredo del Mazo no haber intervenido. Entonces, pues no entiendo. Creo que es una buena señal que el gobernador no haya intervenido. No, pero yo no estoy de ninguna manera, Nacho, planteando o nunca le hubiera exigido a Alfredo del Mazo, oye, métete, ayudan, mira, acá. No, a ver, si el gobierno federal se estaba metiendo, como lo hizo groseramente, a las elecciones del Estado de México, allí nunca se hizo nada en el Estado de México para buscar que las contiendas fueran en plano equitativo de las dos aspirantes. Amigos, quiero hacer yo un paréntesis, porque dice Jesús Zambrano que tampoco nunca hizo nada para disipar esas dudas. Pero ¿qué es lo que querían ellos que haga Alfredo del Mazo? Que vaya abiertamente y se meta en las elecciones, que se sabe que es un delito electoral. Pero si lo que hacían con los candidatos de Morena, el ir a acompañar a estos candidatos, a Delfina, a Guadiana, Armando Guadiana, eso también lo hacían sus personajes partidistas, Santiago Krill, Lili Telles, diferentes gobernadores como la de Chihuahua, Kenia López, lo mismo que hacían los candidatos o los gobernadores o los senadores o los diputados de Morena con estos candidatos, lo mismo hacían los personajes del PAN, del PRI, del PRD, los mismos, allí estaban metidos con sus candidatos. Lo que pasa es que esos personajes hieden a corrupción, nadie los quiere y se preguntan por qué pierden. En Coahuila, hay que decirlo, no se pierde por el gran candidato y estos priista y todo, no, se perdió porque se entregó prácticamente por Mario Delgado, y todo por entregarle la candidatura a una persona que realmente no estaba como para gobernar ese estado. Y luego nunca ni siquiera se reunió con sus dirigentes un poco para ver qué hay, cómo están viendo, somos del mismo partido, etcétera. Yo mismo, te lo digo, Nacho, yo me venía reuniendo con alguna regularidad durante meses del año pasado. Desde diciembre dejamos de encontrarnos para platicar sobre diversos temas de la vida nacional y desde luego del proceso electoral en el Estado de México. Entonces, ¿por qué? Pues se andaba cuidando, no fuera que le jalara las orejas, yo creo, López Obrador, aunque él sí se estaba metiendo, no solo con un pie, sino con el cuerpo entero, en el proceso electoral del Estado de México. Ahora, una duda que me surge, presidente. Yo contigo he hablado por muchos años, hemos tenido muchas conversaciones. Tú eres muy autocrítico. Yo creo que eres de los presidentes de esa alianza el más autocrítico. Me sorprendió, que le hayas levantado la mano a Alejandra del Moral cuando sabías, decían ustedes, estamos arriba 1-3 puntos. No sé qué números vieron. Hoy sabemos que la distancia es importante entre Delfina y Alejandra. Y dos, presidente, ¿dónde está la autocrítica de lo que pasó en el Estado de México? Te lo pregunto a ti, espero que tú sí me respondas sin choros. ¿Cuál es la autocrítica de esta alianza después de lo que pasó el domingo en el Estado de México, presidente? Bien, en primer lugar hay que reconocer que no tuvimos la capacidad para enfrentar todas las adversidades y toda la estrategia de una elección de Estado. No logramos entusiasmar a la mayoría de la sociedad, que apenas en un 50% salió a votar, porque se quedó la idea de que ya la elección estaba ganada, porque habían dicho que nos iban a ganar hasta por más de 20 puntos, y así se fue perfilando esta versión. Lo cierto es que al final
los 8 puntos que Ok. quedaron son Sí, los sí, que sí. No fueron los 2 verdaderamente- dígitos que habían dicho y que incluso varias encuestas habían reportado. Oye, finalmente, Para sobre la nada, alianza, pero- sobre la alianza, Movimiento Ciudadano dice, ustedes han invitado a Movimiento Ciudadano, Dante Delgado dice, en la alianza han fracasado una y otra vez y quieren que nos subamos al Titanic. Nos quieren de violinistas en su orquesta imaginaria. ¿Qué le respondes al presidente de Pues él ni Movimiento Ciudadano? lanchita tiene ahorita en estas elecciones que pasaron, hombre. ¿Él, No él ni qué tiene? participaron. ¿Él ni qué tiene? Ni Ni lanchita tiene. lanchita tiene, ni nos acusa a nosotros de un Titanic, de ir en un Titanic. Por favor, en realidad... Gobiernan 2 estados. Gobiernan 2 estados. Gobiernan 2 estados y en uno en una crisis de inseguridad brutal y vamos a ver qué pasa todavía en el otro. Además Ok. de que yo sé que esos gobernadores de esos 2 estados sí son quienes están pensando de la conveniencia de ir juntos. En los hechos, Dante Delgado, junto con MC, con la posición que tienen, están jugando el papel de esquiroles en favor de Morena. Critican más a la coalición, va por México, que a la coalición gobiernista, que al propio López Obrador. Así lo hicieron en el Estado de México cuando se lanzaron una campaña días antes de las elecciones, llamando prácticamente a votar en contra de Alejandra del Moral. Ese Y es contra el papel PRI, ¿no? real Sacaron que está esa barra jugando que MC. decía con el PRI a la esquina. Oye, finalmente, una escena de humor involuntario, mi querido presidente, que vimos ayer cuando estaban firmando. Vamos a ver la escena que estaban firmando ahí el pacto. Y ya estabas a punto de firmar ahí donde dice Marco Cortés. No te quieres quedar con el PAN, ¿verdad, Jesús? No vaya a ser que... ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí. Fue un momento jocoso porque no recordaba yo finalmente cómo había quedado la mampara en la que estaba este compromiso. Que Pero no firmamos. Y quieres dirigir el PAN, ¿verdad? A cualquiera se le va la onda, Nacho. Muy bien, Además presidente. andábamos desvelados. Muy bien, presidente, te mando un abrazo. Muchas gracias.